Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta presentación de introducción a todo lo que es la gestión de proyectos y sus conceptos básicos. Vamos a empezar teniendo una total claridad sobre qué es lo que son los proyectos, y para eso vamos a entrar a diferenciar el concepto de proyecto del concepto de operaciones. Vamos a entender que hay tres características que identifican a un proyecto, que es un esfuerzo temporal, que es un producto o servicio único y que se elaboran gradualmente y que lo que hacen es transformar necesidades en objetivos que se logren alcanzar. Vamos a ver cada una de estas características. Vamos a entender que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Temporal porque tiene un inicio y un final, o sea, porque tiene un plazo dado. Único porque el producto o servicio creado por el proyecto difiere de alguna manera de cualquier producto similar. Y gradual porque se desarrolla en pasos y se va aumentando mediante incrementos graduales. Entonces, algunos ejemplos de proyectos para que vean que la naturaleza de los proyectos pueden ser muy diferentes y siguen siendo proyectos. Por ejemplo, desarrollar un nuevo producto o servicio, efectuar un cambio en la estructura o el staff o el estilo de una organización, diseñar un nuevo vehículo de transporte, lanzar una campaña electoral, implementar un nuevo procedimiento o proceso, construir un edificio, un puente, una planta hidroeléctrica, etc. Vamos a ver cada una de estas características en detalle. ¿Qué es lo que significa que un proyecto sea temporal? Bueno, significa, como lo dijimos anteriormente, que tiene un inicio y un final definidos, o sea, un plazo dado, que se llega al final de un proyecto cuando los objetivos del mismo se han cumplido o bien cuando se hace evidente que esos no se podrán alcanzar y hay que abandonar el proyecto. No significa temporal precisamente que sea de una corta duración. Algunos proyectos duran años. Significa que lo que significa es que son esfuerzos permanentes, que no son esfuerzos permanentes. Esa es la característica de temporalidad. Eso no implica que el resultado final, que puede ser un producto o servicio, sea de corta duración. Todo lo contrario, hay proyectos que generan productos duraderos. Tiene que ver con una ventana de oportunidad que suele ser temporal. La mayoría de los proyectos tienen un límite de tiempo para producir resultados. El equipo de proyectos como equipo sobrevive al proyecto cuando solamente en pocas oportunidades. Eso quiere decir que cuando el proyecto concluye, el equipo de proyecto pues también debería de cerrar operaciones. ¿Qué significa? Que genere, que tenga una característica de unicidad del proyecto, que genere un producto único. Y también de la gradualidad, bueno, que el resultado de cada proyecto es único y el proyecto se desarrolla gradualmente. Sus características distintivas deben ser elaboradas progresivamente, o sea, desarrolladas cuidadosamente de manera secuencial, y esas características distintivas son definidas ampliamente en las etapas iniciales del proyecto y se hacen más explícitas y detalladas conforme el equipo de proyecto desarrolla un mejor y más completo entendimiento del resultado esperado. ¿Qué es lo que no son proyectos? Bueno, las operaciones en curso, que no tienen un fin, que producen productos similares o idénticos. Ejemplo, una compañía de seguros que procesa miles de reclamos al día, un cajero que atiende a 100 clientes por día, una planta de automóviles que produce miles de vehículos del mismo modelo y con opciones limitadas, o la operativa normal de la oficina. Esos no son proyectos, son operaciones. ¿Y qué es la gestión? Para ir entendiendo, bueno, aquí tenemos que diferenciar entre lo que es la administración organizacional y la administración de proyectos. En la administración organizacional se caracteriza porque hay una aplicación de conocimientos que se derivan de la administración de empresas y de negocios. ¿Cuáles son temas relevantes ahí? Por ejemplo, los flujos de caja, el manejo de personal en el largo plazo, la administración de activos como labor permanente, labores de mercadotecnia, fijación de precios y condiciones de productos y servicios, ventas, relaciones de proveeduría en el largo plazo, etc. Eso es lo que es administración organizacional. Pero ¿y qué es la administración de proyectos? Bueno, la administración de proyectos se caracteriza por la aplicación de buenas prácticas en temas relevantes. ¿Cuáles temas relevantes? Por ejemplo, la determinación del alcance del proyecto, el manejo de los interesados y sus comunicaciones en el proyecto, el presupuesto versus el gasto, el calendario versus el progreso de entregables, la contratación de personal, productos y servicios por tiempos limitados, la creación de activos con calidad predeterminada y el manejo de riesgos de ejecución. Entonces,
para entender la diferencia también entre los proyectos y las operaciones, vamos a entender que el proyecto tiene un ciclo de vida y ese ciclo de vida vamos a entender que hay 3 grandes etapas, podríamos decir. Una es las acciones que se realizan de manera previa al proyecto o ex ante, que tienen que ver con la formulación y el análisis de la factibilidad del proyecto. Otra son las acciones que se realizan durante el proyecto, que tienen que ver con el control y la ejecución del proyecto, y las acciones que se realizan posterior al proyecto, que son las que son relacionadas con la operación propiamente ya del producto o del servicio que generamos con el proyecto. Ejemplo, para entender la diferencia aquí entre el proyecto y las operaciones, es que en el contexto nacional, por ejemplo, se realiza la determinación de que el país requiere más energía eléctrica. Entonces se establecen las opciones para dotar al país, priorizarlas, determinar su factibilidad, etcétera. Son acciones que se realizan de manera ex ante, o sea, antes de que el proyecto se ejecute. En esta etapa la inversión es relativamente menor y por eso se consideran costos hundidos lo que se invierte en esa etapa. Cuando estamos en el proceso ya de la ejecución y el control del proyecto, o sea, durante, y con los medios definidos para hacerlo, aquí generalmente la inversión es alta y se constituyen lo que son los activos de capital. Ya en lo que es la parte de ex post del proyecto, que es, por ejemplo, en este caso, que es la represa hidroeléctrica, cuando entra en operación para producir energía, son las acciones que se realizan de manera ex post, y aquí hay poca inversión de operación, pero ya hay grandes réditos porque ya entró el proyecto en operaciones. Ahí en pantalla vemos un ejemplo, ¿verdad?, en lo que es la imagen, la planificación del proyecto, y lo que ya propiamente en el desarrollo o la ejecución del proyecto, la realización de las obras o de las acciones. ¿Por qué fracasan los proyectos? Bueno, aquí vemos algunas imágenes. Una primera forma es de por qué, o una primera circunstancia que hace que los proyectos fracasen, es que no hay una comunicación con las condiciones externas al proyecto. O sea, no se analiza cuáles son esas condiciones. Ahí vemos ejemplos muy palpables, más ejemplos de fotografías de proyectos que son totalmente erróneos porque no se consideran las condiciones externas al proyecto. Vemos más ejemplos de proyectos fracasados. Otra razón es porque no hay una buena comunicación entre los proyectos y los involucrados del proyecto o los interesados. Vemos ahí imágenes. Aquí incluso una obra ingenieril bastante importante fracasada por una mala comunicación entre los involucrados del proyecto, o por ejemplo porque no se diseña bien el producto del proyecto. Ahí vemos la imagen, un edificio de 13 pisos en la ciudad de Shanghái que simplemente se cayó de medio lado y quedó enterito, o sea, no se construyó con la calidad que debió haberse construido este edificio. O bien no se diseña bien el producto. Ahí vemos ejemplos totalmente mal diseño del producto. Otro ejemplo, aquí otra fotografía. O porque la calidad del producto no es la que esperaba el cliente. Entonces en imagen vemos cuál era la expectativa del cliente en la parte superior, y en la parte inferior de la imagen vemos el producto que se obtuvo totalmente diferente de la calidad que esperaba el cliente. Entonces, ¿por qué fracasan los proyectos? Bueno, en asuntos del trabajo, del alcance del trabajo, es porque el alcance no fue claro y se prestó a ambigüedades, porque no se representa la solución técnica de las necesidades del cliente, sino las preferencias del encargado del proyecto, porque no está completo o validado por el cliente antes de iniciar la ejecución del proyecto, porque no tiene la aprobación formal de la persona con la responsabilidad y autoridad requerida por el proyecto, porque no se incluye la estructura del equipo de trabajo, no se le da seguimiento a los cambios, no son aprobados formalmente por las partes interesadas antes de procederse a ejecutarlos. En asuntos de tiempo, porque el tiempo no es realista o el plazo dado al proyecto y responde a deseos más que a juicios y datos, porque las actividades no tienen tamaños adecuados para darle seguimiento, ni tan pequeñas que incluyan tareas no relevantes, ni tan grandes que no puedan estimarse adecuadamente, porque no se estableció formalmente un cronograma base antes de la ejecución del proyecto, porque no se acuerdan cambios en el cronograma base antes entre el cliente y los ejecutores. En asuntos de costos, bueno, porque no se definen los costos basados en el alcance del trabajo, no se definen los costos basados en el diseño del trabajo, se inician trabajos sin tener asegurado el contenido presupuestario para terminar la fase
o el proyecto. El presupuesto no es aprobado antes de iniciar por parte de la autoridad competente. No se les da seguimiento en la etapa de ejecución a través de indicadores de rendimientos y otros que se acuerden. En asuntos de calidad, bueno, no existe un procedimiento de aseguramiento de la calidad. No se mide la calidad continuamente, sino solo al inicio y al final del proyecto. Los términos de definición de la calidad son subjetivos y no se pueden medir. Se acepta la terminación de fases, se entrega productos o subproductos y aún el proyecto sin completar la verificación de la calidad. No se definen periodos de prueba en el alcance del proyecto, que es algo que comúnmente ocurre. En el tema de las comunicaciones, que es importantísimo, bueno, no se planea ni se documenta la estructura formal de comunicaciones entre los diferentes grupos participantes en el proyecto, no se da como un proceso continuo de inicio a fin, no se define la frecuencia de las reuniones y los resultados de las mismas no se documentan, no se comunican a todas las partes involucradas los cambios al alcance, al cronograma o al presupuesto. No se conforma un equipo de proyecto de acuerdo con las necesidades de trabajo por realizar y con las capacidades de los integrantes en asuntos de recursos humanos. No se asignan formalmente los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo. No se establece una estructura formal y jerárquica que prevea los conflictos entre las estructuras funcionales de la organización y los requerimientos del gerente del proyecto, que es muy común que ocurra. En asuntos de abastecimiento o de proveeduría o de adquisiciones, bueno, porque no se planean las adquisiciones de bienes y servicios con suficiente anticipación, no se vinculan las adquisiciones con los entregables del proyecto, con los flujos de caja ni con el cronograma del proyecto, no se estudia y se decide qué se va a hacer por el equipo y qué se va a contratar, no se establecen documentos apropiados de acuerdo con los requerimientos y alcances establecidos para el proyecto para solicitar ofertas, ni se establecen criterios de selección objetivos y formales, ni se establecen condiciones apropiadas para los contratos. No se realizan procesos de cierre de contrato contra verificación del alcance y la calidad de los entregables. En el asunto de los riesgos, que es una de las áreas más importantes y muy poco trabajadas en los proyectos cotidianamente, bueno, porque no se estiman las oportunidades y amenazas del proyecto en los procesos de planificación, no se planean las medidas de mitigación, transferencia, asunción y evitación de riesgos, planeación de contingencias, o sea, las contingencias no se planean, no se planifican, no se le da seguimiento a los factores de riesgo en la ejecución del proyecto. En cuanto a lo que es la integración propiamente del proyecto, porque no se administran los cambios antes de que se ejecuten, no se documentan o comunican los cambios de alcance, calidad, costo y tiempo a los involucrados en el proyecto, no se lleva cuenta de lecciones aprendidas en el proyecto, las cuales representan valiosos activos organizacionales si se registran y se ponen a disposición de los demás miembros de la organización. Entonces hagamos proyectos exitosos. Para eso tenemos que tomar en cuenta todos los temas que vimos anteriormente, que son de vital importancia. Conocer las expectativas de los interesados es lo que vamos a ver con más detalle más adelante. Para eso se requiere comunicación, acuerdo y preparación del recurso humano. Vamos ahora, teniendo claro esta primera parte de lo que es la gestión exitosa de proyectos, vamos a entrar a conocer algunas nociones básicas sobre lo que es gerencia de proyectos. Para eso vamos a retomar que hablamos de lo que es la administración organizacional y la administración de proyectos. En la administración organizacional vamos a entenderla como la administración de empresas. Y por otro lado vamos a entender lo que es la formulación y evaluación de proyectos y lo que es la administración de proyectos. Ni la administración de empresas ni la formulación y evaluación de proyectos necesariamente es administración de proyectos. ¿Cómo aplicamos entonces lo que es la administración de proyectos en una organización o empresa? Bueno, vamos a entender en primera instancia que la administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos de este. Para eso vamos a requerir liderar un grupo y definir el talento humano, el capital humano y el capital financiero para poder definir y coordinar. Para entender que la administración de proyectos vamos a entender que es el Project Management Institute, que es la asociación sin fines de lucro más grande del mundo en el área de la administración de proyectos. Este instituto está ubicado en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y fue fundado desde 1969. En la actualidad cuenta con la representación en más de 125 países y desarrolla y opera el sistema de certificación y administración de proyectos más reconocido en el mundo en este momento. Es conocido como el PMI y su sitio web, y que les recomiendo por favor puedan entrar y revisarlo, es www.pmi.org. El PMI desarrolla un cuerpo de conocimientos en administración de proyectos
que se le llama Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Actualmente tenemos la 6ª edición. Ahí en pantalla tienen una foto de la 5ª edición, pero actualmente tenemos la 6ª edición. Esta guía se le conoce como PMBOK, que en español podríamos decir que es el Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos. El PMBOK identifica los procesos que han sido reconocidos como buenas prácticas en la mayoría de proyectos y la mayor parte del tiempo. Y como buenas prácticas vamos a entender que existe un acuerdo general en que se ha comprobado que la aplicación de esos procesos en dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito. Lo anterior no significa que lo indicado deba aplicarse siempre de manera uniforme en todos los proyectos. Eso quiere decir que el administrador de proyectos, en colaboración con el equipo, siempre es el responsable de determinar qué procesos son apropiados y el grado de rigor apropiado para cada uno de ellos en el proyecto, en cualquier proyecto determinado. En resumidas cuentas, entendemos que el PMBOK es una guía, no es una metodología, y que está compuesto de buenas prácticas en la administración de proyectos, y que queda a criterio del gerente de proyectos cuáles de esas buenas prácticas quiere aplicar en el proyecto que tenga como responsabilidad administrar. El PMBOK está compuesto por 5 grupos de procesos y 10 áreas del conocimiento, que son comunes a casi todos los proyectos. Esos grupos de procesos se traslapan, interactúan a través del proyecto o de las fases del proyecto. Eso quiere decir que no son lineales. Tenemos un grupo de procesos que es de planificación y no necesariamente se planifica solo previo al proyecto, se puede planificar aún durante el proyecto. A eso se le llama la característica de interactividad de los proyectos, de los grupos de procesos de los proyectos. Los procesos son descritos en términos de entradas, que pueden ser documentos, planes, diseños, etcétera, y herramientas y técnicas, que son mecanismos aplicados a las entradas, y salidas, que pueden ser documentos, productos o servicios. Las 10 áreas del conocimiento que están compuestas en el PMBOK son la de la integración, el tiempo, los costos, los recursos humanos, los involucrados, el alcance, la calidad, el riesgo, la comunicación y las adquisiciones. Y en este curso vamos a ver semana a semana cada una de esas áreas del conocimiento. Entonces vemos los 5 grupos de procesos en la figura que tenemos en este momento en pantalla. En la parte horizontal superior vemos que los grupos de procesos son iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y de forma vertical, en la primera columna tenemos las 10 áreas del conocimiento. Tenemos la integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, el recurso humano, la comunicación, el riesgo, adquisiciones e involucrados. Vamos a ver que para integración lo que importa es la identificación y definición, combinación, unión y coordinación de los procesos del proyecto. El alcance lo que significa es asegurar que se incluya todo el trabajo requerido y solo el requerido, esto es muy importante para completar el proyecto satisfactoriamente. El tiempo es asegurar la terminación oportuna del proyecto. En costos, asegurar la terminación del proyecto dentro del presupuesto aprobado. En calidad, asegurar que el proyecto satisfaga los objetivos por los cuales fue emprendido. En recurso humano, se refiere a la dirección y organización de los equipos del proyecto. En comunicaciones, asegurar la generación, recolección, distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. En riesgo, la identificación, análisis, respuesta, seguimiento y control de los riesgos del proyecto. En adquisiciones, los procesos requeridos para la adquisición de bienes y servicios para el proyecto. Y en involucrados, los procesos requeridos para la gestión de los involucrados o interesados del proyecto o stakeholders. Entonces, la administración de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de esos grupos de procesos y la persona administradora del proyecto o gerente es la responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, esa administración debe incluir lo siguiente: bueno, identificar los requisitos, establecer unos objetivos claros y alcanzables, equilibrar las áreas de atención concurrentes de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, involucrados, para la satisfacción del cliente, y adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas de las partes interesadas.
¿Qué son las lecciones aprendidas y por qué son tan importantes en un proyecto? Bueno, cuando un proyecto llega a su fin, ¿qué pasa? Hay que transformar las experiencias en aprendizaje institucional, hay que incorporar las lecciones en procesos y métodos, hay que crear un banco de datos, hay que compartir las lecciones con la organización, hay que recordar las lecciones en las reuniones de arranque de los nuevos proyectos. Desgraciadamente, las lecciones aprendidas generalmente no se trabajan como corresponde en proyectos. Tenemos que entender cuál es el contexto estratégico de los proyectos. En ese sentido hay que tener clarísimo que los stakeholders o interesados del proyecto juegan un papel fundamental, porque están compuestos por individuos u organizaciones activas que están activamente involucrados en el proyecto. Estos individuos o organizaciones cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecución del proyecto o de su terminación exitosa. La gerencia del proyecto, que son los administradores y el equipo del proyecto, deben identificar a esos individuos y organizaciones y determinar cuáles son sus necesidades y expectativas, y posteriormente deben manejar e influenciar esas expectativas para asegurar el éxito del proyecto. Vamos a entender que hay beneficiarios primarios o interesados primarios y beneficiarios o interesados secundarios. Los primarios tienen una obligación contractual o legal con el proyecto, y los secundarios son aquellos que tienen o creen tener un interés en el proyecto o su resultado. Ahí en la imagen en pantalla vemos distintos ejemplos de lo que son beneficiarios primarios y secundarios. Vemos que dentro de los primarios, por ejemplo, están lo que son los funcionarios, el presidente ejecutivo, los contratistas, quien administra el contrato, el director de proyecto, los sindicatos, etc. Dentro de los secundarios vemos, por ejemplo, organizaciones políticas, la familia, los medios, la ciudadanía, los grupos de consumidores, las comunidades, organizaciones sociales, los medios, organizaciones ambientalistas, competidores, etc. Entonces, estas partes interesadas o stakeholder o actores claves, como se les llama, son, por ejemplo, el gerente de proyecto, que es el individuo o la persona responsable de la administración del proyecto, el cliente, que es el individuo o la organización que usará el resultado del proyecto, la organización desarrolladora, que es la que ejecuta el proyecto, y el patrocinador, que es el que aporta los recursos financieros o el dinero para el proyecto. El manejo de las expectativas de las partes interesadas o de los stakeholders resulta en ocasiones difícil, pues estos podrían tener distintos objetivos que podrían entrar en conflicto con el proyecto mismo. O sea, aquí tenemos intereses versus objetivos. Por ejemplo, el dueño de una compañía inmobiliaria urbanizadora que necesita de un desempeño oportuno a tiempo, el gobierno local, la municipalidad, que podría querer maximizar el ingreso por impuestos, o los ambientalistas, que desearían minimizar el impacto ambiental adverso, o los vecinos, que podrían querer la reubicación del proyecto. Y esto se vuelve más complejo si tenemos en cuenta que dentro del proyecto se da una serie de interacciones y de comunicación entre los interesados. Ahí en la imagen vemos los ejemplos de las distintas interacciones. Vemos como, por ejemplo, si tenemos 10 interesados, las líneas de comunicación que se pueden establecer son hasta 45, si tenemos 20 hasta 190, si tenemos 30 hasta 435, si tenemos 40 hasta 780 y si tenemos 50 hasta 1225. Quiere decir que conforme mayor cantidad de interesados tenga un proyecto, mayor complejo es, porque mayor posibilidad hay de que se establezcan líneas de comunicación. Entonces, el gerente de proyecto, que es la persona también conocida como administrador de proyecto o director de proyecto, es clave y es la persona que la organización asigna para la organización que ejecuta el proyecto para alcanzar los objetivos de ese proyecto. Además de las habilidades específicas y competencias de la administración general básica, debe tener las siguientes características ese administrador de proyecto: conocimiento, desempeño y características personales. ¿Qué debe conocer? La teoría de administración del proyecto y sus herramientas y técnicas. ¿Cómo se debe desempeñar? Aplicando el conocimiento de administración de proyectos. ¿Qué habilidades necesita a nivel personal? Las blandas o conocidas como soft skills. ¿Como cuáles? Bueno, esas habilidades gerenciales como el liderazgo, la comunicación, la negociación, la solución de conflictos, la capacidad de influenciar sobre la organización, porque son conocimientos que se construyen y para generar habilidades para el manejo del proyecto, son esenciales y cualquiera de ellas pueden ser necesariamente utilizadas continuamente porque influyen sobre la mayoría de proyectos. ¿Cómo se genera
este flujo cómo se organizan los proyectos dentro de las organizaciones. Bueno, puede ser que se organicen por portafolios. El portafolio de proyectos está generalmente compuesto o por un subportafolio, o por proyectos, o por programas. Cuando se trata de un subportafolio, vamos a tener que están compuestos o por programas o por proyectos. Los programas van a estar compuestos o por otros programas o por proyectos. Los programas siempre van a estar compuestos solamente por proyectos. Ahí vemos la imagen que tenemos en pantalla. Entonces, ¿qué entendemos por portafolio? Bueno, según el PMI, que ya dijimos que es el PMI, es el Project Management Institute, que es la organización que trabaja el tema de administración de proyectos más mundialmente conocida. Indica que un portafolio es un conjunto de proyectos y programas u otros trabajos que se han agrupado para facilitar la gestión eficiente de esos trabajos a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. Los programas o proyectos del portafolio no son necesariamente interdependientes o deben estar directamente interrelacionados. El programa, según el PMI, es un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control que no se obtendría si se gestiona en forma individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos diferenciados del programa. Entonces, en todo este contexto de administración estratégica, de la administración de proyectos dentro de la organización, vamos a entender que hay una intencionalidad de administrar estratégicamente, tácticamente y operativa. Entonces, desde el punto de vista de la parte estratégica, vamos a tener propiamente lo que es la administración del portafolio. En la parte táctica, la administración de los programas, y ya en la parte operativa, propiamente lo que es la administración de proyectos. Hay funciones base para los tres componentes, o sea, para el portafolio, para el programa y para proyectos. En lo que respecta al portafolio, ¿cuáles son las funciones básicas? La priorización de proyectos, la creación de multiproyectos y el análisis de métricas de proyecto y portafolio. En la parte de programa, la coordinación de proyectos, el cronograma de recursos y el reporte de multiproyectos. En el proyecto, el cronograma general, el cronograma de recursos y el presupuesto, así como los informes de avance. Vamos a comentar algunas conclusiones de toda esta presentación que nos ha dado nociones básicas sobre lo que es la gestión de proyectos y lo que es la administración profesional de proyectos. Bueno, vamos a ver como conclusión que las operaciones y los proyectos pueden ser identificados como elementos estratégicos complementarios, que las disciplinas de la administración de operaciones, las de administración de proyectos, las dos tienen especificidades diferentes, que deben aplicarse buenas prácticas estandarizadas para la gestión profesional de proyectos, que los proyectos son parte de programas y portafolios a través de los cuales se implementa la estrategia de una organización. ¿Qué fuentes usamos aquí? Bueno, el PMBOK, que lo tenemos ya en su 6ª edición, además de otras fuentes que ahí les queda. Muchísimas gracias, y esta es una primera acercamiento a lo que es la administración de proyectos.